tema de hoy es continuación de líneas horizontales. Hoy vamos a ver algunos ejemplos y también vamos a ver el que quedó pendiente. Vale. Entonces, miren, el que quedó pendiente fue de los cuellos. Cuellos. Ok. Miren, este lo dejé para el final porque es un tema un poco complejo. O sea, no es tan sencillo de explicar porque sí requiere un cierto conocimiento y si no se tiene, pues obviamente es más complejo. O sea, y me es difícil enseñar aquí porque cada uno tiene un cierto nivel. Entonces, algunos están muy básicos y algunos están más avanzados, por lo cual es un poco más difícil saber de dónde partir, ¿no? Pero bueno, voy a intentar explicarlo de una manera que se pueda entender. Miren, cuando hablamos acerca de cuellos, por lo general, cuellos le dicen en acción del precio al punto medio de un patrón de reversión de dos picos. Por ejemplo, si esto está así, este es un patrón de reversión de una trampa y el punto medio aquí es el cuello. Sí, normalmente a eso le dicen cuello. El cuello del patrón de reversión, pero tiene que ser de dos picos. ¿Ok? Entonces, esto genera, o bueno, esto se puede trazar como una línea horizontal. Yo te les voy a decir bajo qué premisas se puede trazar y que tenga utilidad de línea horizontal. Recuerda que hay dos tipos de líneas. Las líneas de apoyo, que son las que son operables, y las líneas de referencia, que solamente te sirven para decir si rompe esto, entonces hay esto. ¿Sí? Ok, entonces, miren, vamos a hacer una pequeña tablita aquí y vamos a poner TF macro. Vamos a poner aquí TF de acción. TF de acción. Y también vamos a poner los tipos de cuellos que existen. Perdón, los tipos de patrones de reversión que hay, que son los que son de dos picos, obviamente. Vale, entonces, queda del siguiente modo. Vale, queda así. Tenemos la falla. También tenemos lo que es la trampa. Y tenemos lo que es el doble piso. Trampa, doble piso, doble techo, depende del contexto. Trampa, pero en general se entiende. Ok, entonces, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a pegar un poquito más. Ok. Entonces, esto, la usabilidad de lo que llamamos el cuello, varía de estos factores. Varía de si es una TF macro, de si es la TF de acción, varía de si es una falla o si es una trampa. Ok, y aquí viene la explicación y cuál es la variación y cómo se debería de utilizar. Bien, presten mucha atención. Miren, cuando hay una falla, ¿cómo es una falla? Una falla es esta. ¿Sí? Primer pico y el segundo pico no alcanza a llegar. Eso es una falla. Eso es una falla. Bien, en la TF macro, si ocurre esto en la TF macro, la línea esta de aquí, en macro, no tiene utilidad de modo inicial, o sea, aquí, de modo inicial, sino hasta después de la ruptura. Hasta después de la ruptura ya empieza a tomar relevancia, hasta después de la ruptura. Pero también, si es en la TF de acción, aquí vamos en la TF de acción. Ups. Vamos a ver. Una falla, ruptura. Ok. Vale, miren, funciona así. Aquí en la falla, TF macro, TF de acción. Para que lo puedan correlacionar más fácilmente, vamos a poner que eso es diario. Vamos a poner que eso es diario. Y vamos a poner que es H4. H4 o H1, los que ustedes quieran.
Ok. Entonces, cuando tú detectas que el precio hizo una falla, lo primero que deberías de observar es la ruptura o el alcance de la ruptura, porque de ahí va a depender si realmente va a presentar utilidad o no va a presentar utilidad. De ahí va a depender. Y también va a depender cómo tú lo vas a implementar o cómo lo vas a operar, depende de qué temporalidad sea. También eso es un factor muy importante porque no vas a operar esto de la misma manera que vas a operar esto. Es algo distinto, porque eso es obviamente más a largo plazo y eso es más cortoplacista. Entonces, si el alcance que tuvo la ruptura es un alcance considerado como una velocidad rápida, es decir, una velocidad rápida es aquella que la distancia del cuello y la formación de la contracción, cuando está empezando la contracción, es una distancia bastante prolongada, entonces tiene validez o tiene mayor validez lo que es ese cuello. Pero si la ruptura es más pequeña y el movimiento en contrario empieza a subir, entonces pierde esa validez lo que es esta línea. Entonces solamente se va a trazar cuando la distancia entre el cuello y la contracción que se está generando es un poco, bueno, es amplia, entonces ahí es donde realmente va a tener validez. Ahí es donde va a tener validez y ahí decimos, conviene trazar el cuello. Ahí sí conviene trazar el cuello. Porque por lo general, ¿qué puede ocurrir? Si no tiene mucha ruptura, pues puede volver a subir el precio, incluso pues, más del cuello. ¿Ok? Pero por eso, si tiene cierto alcance, cierta distancia, es más probable que vaya a tender a descansar el precio ahí y a reaccionar ahí. ¿Listo? Entonces, miren, si esto se ve en gráfico diario, si esto tú ves el gráfico y está en gráfico diario y el precio ya lo rompió, tiene un cierto alcance y está empezando a regresar, es evidente que tú no eres operador de gráfico diario porque es una temporalidad muy largo plazista. Lo que tú tienes que hacer es ver si bueno, básicamente esperar un patrón de reversión bajando de temporalidad. Entonces, si es gráfico diario, cuando el precio llegue a lo que es el cuello, tú no vas a vender de manera inmediata. Tú tendrías que vender después de un patrón de reversión en una temporalidad más baja. Entonces, si ese es diario, en el H4, esperas patrón de reversión ahí y vendes. Pero pasa algo distinto en el H4. En el H4 sí es una acción más inmediata, porque es, bueno, si tu operación de acción es H4 o H1, depende de dónde se genere. Entonces, si se genera en H1, pues sí lo puedes operar de manera más inmediata. Si se genera en H4 y tú operas en H4, entonces lo puedes accionar de manera inmediata. Sí, por eso tengo puesto TF de acción, independientemente de la temporalidad, mientras que sea tu temporalidad donde tú normalmente tomas acción. Ok. Entonces, técnicamente el concepto es el mismo, pero a diferencia del anterior, tú no tienes que esperar ningún patrón de reversión, tú directamente puedes ya tomar acción, directamente ya puedes tomar acción si el alcance te lo permite. O sea, si el alcance es rápido y tienes esa línea de referencia, ahí sí te convendría, pues podrías tomar acción llegando a lo que es el nivel. Ahí sí se podría hacer eso y es totalmente válido hacerlo. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a las fallas. Las trampas son distintas y aquí es donde tiene más repercusión si es de la macro o es de la acción. Si es de la TF de acción o es la TF macro. Acá sí tiene, aquí van a notar cuál es la repercusión que tiene esto. Bueno, en la trampa. En la trampa, si es en la TF macro, aquí, trampa, esta es una trampa, sí va a tener utilidad, pero en la TF de acción, tu TF de acción, el cuello ya totalmente pierde su utilidad. Ahí no es necesario trazarlo como línea de acción, como línea operable. Ahí no se traza con ese significado de operar porque no funciona de la siguiente manera. Porque miren, cuando nosotros vemos esto, una trampa en una temporalidad más grande,
una TF macro, como le llamamos. Cuando tú después escalas de temporalidad, es decir, bajas de temporalidad, tú lo que tienes que ver es que si el cuello, ¿qué te está delimitando el cuello? Eso es lo que tú tienes que ver. ¿Sí? Entonces tú aquí vas a trazar el cuello, lo tienes que trazar y lo que vas a ver bajando de temporalidad, obviamente es la fractalidad que tiene este movimiento, este de aquí, y esa línea te va a dar un significado. Por lo general, esa línea casi siempre delimita un fin expansivo. Recuerden cuál es la metodología para trazar una línea que cumpla con un significado. Y ese significado puede ser delimitar fin de ciclo, delimitar fin de contracción o delimitar fin de expansión. Entonces, ese va a cumplir con ese propósito. ¿Delimitar qué? Fin de expansión. Perdón, fin de expansión cuando tú escalas la temporalidad. Entonces tú en H4 puedes ver lo siguiente: expansión, contracción y expansión, cuello. ¿Sí? Y es ahí donde se va a delimitar. Entonces tu entrada ahí va a ser, obviamente bajando de temporalidad, delimitando un fin de expansión, buscando alguna contracción. ¿Sí? Entonces ese sería el significado y esa es la utilidad que tiene este tipo de línea horizontal cuando es una trampa en una TF macro. Pero si es una TF de acción, por obvias razones, eso no aplica. Porque aquí técnicamente tú lo que vas a buscar, si lo ves en gráfico diario, vas a ver algo así. Posiblemente algo así, o hay ocasiones donde puede ocurrir lo que le llaman hombro, cabeza, hombro, que técnicamente parte del mismo principio, lo cual no es tan probable. Por lo general tú vas a ver pequeños movimientos así y luego rupturas. A veces movimientos de una vela inverso y luego ruptura. Eso es lo que tú vas a ver. Eso es lo que tú vas a ver. Por eso les digo que este tiene solamente la utilidad en la TF macro. Si tú lo detectas en TF macro, pero si lo detectas en TF de acción, tú no vas a comprar aquí. Tú no vas a comprar aquí directamente en esta temporalidad. ¿Por qué? Porque no responde a la pregunta de este caso, a qué tipo de operación pues vas a buscar. Porque técnicamente no estás delimitando un fin de expansión, no estás delimitando ni un fin de contracción y tampoco estás delimitando un fin de ciclo en esta temporalidad. Técnicamente no estás haciendo ninguno de esos. Por eso no tiene utilidad directamente en la TF de acción, porque no responde a la pregunta más importante. ¿Listo? Eso quiero que quede bien en claro. Bien en claro. Vale, entonces, si uno entiende esto, podrá darse cuenta que cuando hay doble techo o doble suelo, lo que así llaman doble techo y doble suelo, puede tener esta propiedad o esta propiedad, dependiendo el alcance que tenga, porque hay dobles techos que pueden ser más abiertos o bueno, más prolongados. Este puede tener el comportamiento de una trampa. Y la usabilidad se va a tener que utilizar como el comportamiento de una trampa. ¿Sí? Y si es más pequeño, obviamente habrá que esperar la ruptura y va a tener la usabilidad que tiene una falla. Así es como funciona esto. Así es como funciona. Listo. Bueno, eso es en cuanto a la última línea horizontal que nos faltó. Ahora vamos a ver algunos cuantos ejemplos de las que ya hemos visto. Por ejemplo, de las más comunes son los soportes o resistencias, son los límites. Por ejemplo, vamos a ver algunos australianos que estamos revisando. Tenemos varios que se encuentran haciendo estructura de 3, como ya habrán visto, con posibles patrones de reversión. Y fíjense, esta línea la tracé, me parece que en gráfico diario, y van a ver que es una línea de... Esta es una línea de soporte, perdón, de resistencia. Es una línea de resistencia que tiene una calidad, en este caso, pues, bastante aceptable. O sea, no tiene mucha ruptura y tiene pues, ciertas reacciones, ¿no? Entonces entra en una categoría pues, aceptable, por lo cual también tiene un significado. El significado, ¿para qué me está sirviendo esa línea? ¿O qué me está diciendo esa línea? Que tengo que esperar lo más cercano
por ese rango de precio, pues en este caso, el segundo pico, bueno, aquí estoy esperando actualmente el segundo pico del patrón de reversión, porque tengo una estructura de 3, que estoy esperando que muy probablemente esto pueda incluso subir más, hacer alguna trampilla para la gente que venda para acá, y posteriormente volver a caer. Y es ahí donde yo tendría que estar presente. Es ahí básicamente donde estaría presente. Y se replica lo mismo con este. ¿Sí? Aquí se aplica lo mismo. Línea horizontal. Aquí una línea horizontal también. Este por fractalidad. Ahí está, miren, fíjense. Vamos a prolongarla más para que vean de dónde está partiendo. Ahí está. Es una línea de resistencia, muy buena calidad, tirando excelente calidad. Y como ustedes están viendo, justamente ahí espero igual, o lo más cercano a ese, espero la confirmación. ¿Ok? Como ven, no solamente tirar líneas por tirar líneas, sino es tirar líneas que realmente tengan una utilidad. Una utilidad. Muy bien. Vamos a continuar. Allá vimos este. Vamos a ver euro, por ejemplo, euro australiano. Euro australiano. A ver. Por ejemplo, aquí tenemos una. Bueno, siempre sigue siendo australiano, así que técnicamente estaríamos viendo algo muy similar, o sea, patrón de reversión, etcétera. Vamos a buscar uno que no tenga correlación con australiano. Por ejemplo, puede ser un neozelandés. Neozelandés con el dólar. Ok. Tenemos movimiento perfecto. Miren. Aquí estamos ante un ciclo alcista. Un ciclo alcista que esto es muy probable que se pueda prolongar. Es muy probable la prolongación, por lo cual vamos a ver si tenemos alguna línea y ver qué significado puede tener dicha línea. En este caso vamos al gráfico diario. Vamos al gráfico diario. Vamos a ver si tiene un cambio tendencial aquí al final. Simplemente para fines ilustrativos. A ver. Miren, vamos a ver dónde se encuentra apoyado, porque igual es importante para saber si va a ser cambio tendencial o no. Ok, perfecto. Miren, creo que ese está en un mínimo histórico. Creo que este es uno de los que partió de ahí, ¿no? O quizá no. Vamos a ver. No, ese no alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar, pero fíjense qué tenemos aquí. Fíjense muy bien qué tenemos en esa temporalidad. Estamos hablando de una TF mensual, simplemente como fines ilustrativos, como ejemplo, porque no lo está, podemos sacar algo de aquí. Esto obviamente se replica en cualquier temporalidad. Independientemente de la temporalidad, se puede replicar esto. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien. Aquí tenemos un movimiento, movimiento. Aquí estamos en proceso expansivo. Entonces, técnicamente lo que tendríamos que buscar nosotros es algún nivel que nos pueda validar pues esa expansión o delimitar cuál es el máximo de llegada de esa expansión. En este caso, desafortunadamente no tenemos datos, pero el único nivel que podríamos usar aquí tendría que ser partiendo del límite del ciclo anterior. Sí, esa es la data que tenemos en este. Técnicamente, eso es así es como se debería aplicar. ¿Sí? O sea, que quiere decir que esto pues, posiblemente en un futuro pues, pueda continuar bajando. Ok, vamos a revisar, escalarlo a M1, porque igual ahí hay más data, aquí casi no hay datos. Y vamos a ver qué pinta en M1. Vamos a ver qué pinta y qué línea nos conviene trazar. Eso es lo primero que se tiene que preguntar. O sea, primero entender la estructura y luego, en base a la estructura, ver qué conviene trazar. Sí, eso es lo que hay que hacer. Ok. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Miren, aquí venía de un ciclo bajista, método convencional, ya cambió de tendencia. Podemos aplicar el método que ya vimos, método convencional, estructura de 3. Este fue el cuello en su momento. Este fue el cuello. Ok, tenemos aquí una expansión. Vale, entonces, mire, esta es una pequeña trampita, como les dije, hace pequeñas reacciones que en la temporalidad de acción no es operable, en la TF de acción no es operable, entonces este nos va a servir
simplemente como referencia de momentos de ruptura, simplemente para que les ilustre el cuello, ¿ok? Pero en sí, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Tenemos una expansión y estamos ante la espera de una contracción. Entonces, técnicamente lo que deberíamos de delimitar actualmente es tirar una línea que nos ayude a buscar ese fin de contracción. Eso es lo que deberíamos estar buscando, ¿sí? En ese instrumento. Entonces, para ello hay que preguntarnos qué herramientas nos sirven para delimitar dicha contracción. Recuerda, entre ellas, de las más utilizables se encuentran, de las que ya vimos, si recuerdan la pequeña tablita que hicimos el día de ayer, vimos que estaba el soporte de resistencias era uno de ellos, y de hecho creo que se tiene que utilizar aquí porque no hay otro, así que vamos a revisar, vamos a tirar algunas cuantas líneas y ver cuál tiene mayor validez. Vamos a tratar de ajustar. Por ejemplo, ese tiene ciertas rupturas, no tiene la mejor calidad. Vamos a ver si cerca del cuello igual podría aportar algo. No. Esta es la que tiene mejor calidad. Es esta. Entonces, básicamente cuando empieza la contracción, podríamos inferir que por ese punto la contracción podría pues, terminar y empezar nuevamente con una nueva expansión, ¿ok? Basado en lo que estamos viendo. Entonces, es igual se puede aplicar en la temporalidad que sea. Pero lo primero, repito, lo primero que tienen que hacer es analizar el precio, saber dónde están ubicados, saber hacia dónde están apuntando, y en base a eso es más sencillo trazar un nivel que tenga un significado real y una utilidad real que obviamente pueda generar beneficios. Y es así como se va aplicando. Que cada línea que uno trace diga, esta línea me está sirviendo para esto. Vamos a buscar alguno que esté acumulando para que vean cómo es de los rangos. Me parece que el canadiense con el franco está muy, muy interesante. Por lo menos a nivel macro, ahorita van a ver cómo está el canadiense con el franco. Lo estuve revisando igual hoy. Hoy lo estuve revisando y van a ver que está bastante interesante. Bastante interesante está el canadiense con el franco. Pero hablando de una temporalidad del semanal, fíjense, se encuentra en un rango muy grande y van a ver que se encuentra en un rango muy grande, pero está técnicamente en un precio donde jamás había estado. O sea, está en un mínimo histórico, lo cual su camino obviamente es totalmente alcista. Le queda muchísimo camino alcista. Así que quiere decir que obviamente en este se puede buscar grandes beneficios porque le queda mucho potencial de camino alcista. Ya entendimos que se encuentra en un rango. Entonces, como se encuentra en un rango que delimita a un mínimo histórico, quiere decir que aquí hay una línea horizontal. Recuerden, líneas horizontales, también tenemos la categoría del rango, ahí se trazan las líneas horizontales. Tenemos aquí todo ya delimitado el rango. Si lo queremos ajustar, podemos solamente marcar el que nos interesa. O sea, esto lo podemos correr y marcar solamente lo que nos interesa. Entonces, ya vimos que está partiendo de lo que es el límite inferior del rango con mucha proyección hacia arriba. Con mucha proyección hacia arriba. ¿Ok? Y fíjense muy, muy bien. En diario ya sabemos que estamos proyectando hacia arriba. De momento le queda mucho recorrido hacia arriba. No tenía mucho caso de limitarlo de momento, o sea, porque es bastante recorrido. En H4 lo seguimos escalando y vamos a ir viendo la fractalidad. ¿Listo? ¿Qué tenemos por aquí? Listo. Miren, fíjense muy bien. Vamos a empezar a filtrar los movimientos de este. Tenemos aquí movimiento, 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 movimiento y muy probable movimiento. Eso es lo más probable que va a ocurrir en este instrumento, que va a continuar hacia arriba. Eso es muy, muy, muy probable porque ya vemos que está partiendo prácticamente de la nada, límite inferior del rango, en un mínimo histórico, o sea que hay mucho recorrido hacia arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a entender el contexto. Listo. Ahora, actualmente está expandiendo.
¿Ok? Está expandiendo. Uno, directamente en esa temporalidad, pues ya tiene cierto recorrido. Cuando uno entiende cómo funciona el precio, lo que hace es evaluar riesgos. Dice, actualmente hay más o menos 120 pips de riesgo potencial. Es decir, que si alguien toma una operación en este instrumento, como mínimo en su operación, tiene que tener un riesgo potencial de 120 en esta temporalidad. En esta temporalidad. Eso quiero que quede muy claro, porque obviamente ese riesgo se puede reducir en la medida que tú reduces la temporalidad, pero en esa temporalidad el riesgo actualmente es de 120, ¿sí? Obviamente con mucho potencial todavía de subida. Eso es evidente. Pero fíjense, recuerden que nosotros operamos estructuras micro, la estructura micro de cada temporalidad. Eso quiere decir que en esta actualmente, pues ya terminó la contracción, ya no tiene caso. Lo siguiente que tendríamos que ver es en qué momento termina la expansión. Entonces, técnicamente lo que tendríamos que buscar aquí para que podamos hacer nuevamente o buscar beneficio de este es delimitar hasta en qué punto puede terminar dicha expansión. Y es evidente que aquí ya sabemos que no, porque es más probable que lo rompa, por lo cual tiene que estar arriba de este punto, o sea, buscar alguna línea horizontal que nos permita delimitar esta expansión. Pero de que ocurra eso todavía falta bastante. Podemos seguir escalando de temporalidad y ahí tener otra data. Bueno, en H1, ¿cuál va a ser el enfoque? En H1 ya sabemos que está en proceso expansivo, es decir, que es más probable que el precio se dirija hacia arriba, ¿sí? Eso quiere decir que aquí sí podemos. Ya, ya, listo, listo, listo. Listo. Ya, ya quedó el audio. Ok, entonces les decía, ¿qué es lo que estamos buscando? Delimitar esta contracción. Sí, aquí lo que esperamos es una contracción. ¿Para qué? Para poder volver a comprar, para buscar alguna recompra. Entonces la pregunta es, ya sabemos que esperamos una contracción. Ahora, ¿en qué punto o en qué lugar pues podríamos empezar o podríamos buscar, pensar en alguna compra? Vale, desde aquí donde utilizamos nuestras líneas, nuestras herramientas, y aquí podemos generar alguna línea ya que tenemos la estructura, ni siquiera es tan necesario que tengamos todo roteado. Ya sabemos qué estamos esperando, qué estamos buscando. Y aquí es donde podemos generar alguna línea. Por ejemplo, aquí podemos generar alguna línea horizontal en esta de aquí, que no tiene nada mala calidad. Entonces quiere decir que si el precio comienza a bajar y llega por este nivel, pues podríamos pensar en buscar alguna recompra, ¿sí? Y recuerden, estamos delimitando un fin de contracción donde ese instrumento tiene muchísimo potencial a continuar subiendo. ¿Por qué tiene mucho potencial a continuar subiendo? Porque en el H4 estamos en un proceso expansivo. Recuerda, nuevamente, entender los contextos. Esa es la manera de escalar y la manera más eficiente de buscar niveles y buscar operaciones, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a parte de líneas horizontales. Obviamente, esto lo hago cada análisis de mercado, uso de herramientas, todo eso lo hacemos a inicios de semana. Eso lo hacemos prácticamente cada semana. Y es ahí donde igual van a empezar igual, ya entendiendo de dónde estoy sacando las líneas, cómo estoy viendo el precio, por qué ahí, por qué no en el otro lado, etcétera. Ya poco a poco lo irán entendiendo. ¿Okay? Entonces, eso es en cuanto a las líneas. Sin embargo, hay otras herramientas que yo utilizo, como el Fibonacci, para generar zonas de acción. Entonces, mañana vamos a ver lo que son zonas de acción, combinado con lo que es el Fibonacci, para que se vaya complementando esta parte de qué es la generación de niveles.
con eso se complementa y con eso ya uno podría empezar a buscar sus propias operaciones. Eso ya es una herramienta más de acción, ¿ok? Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Que pase una excelente noche y nos vemos mañana. Mañana ya entre las... A ver, la entrada de Lord Chef es por Fibonacci. Fue por Fibonacci. Bueno, igual mañana lo podríamos ver. Mañana lo podríamos ver. Es técnicamente el mismo principio, solo que en lugar de hacer alguna línea horizontal, más por Fibonacci. Bueno, ahora sí, nos vemos mañana.